Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos, el Dios de la historia. Todos los ministros de Israel cooperaban en callar el llanto de las personas presentes en la fiesta, repitiendo el principio divino de celebrar con gozo. Así siguió la fiesta. El pueblo fue a gozar con gran alegría, dice el texto, por haber entendido correctamente la palabra de Dios que los levitas enseñaban. El siguiente día el pueblo siguió con el estudio de la palabra de Dios. Para poder afirmarse los cristianos en la palabra, tenemos que pasar muchas horas aprendiendo. Es necesario más que una reunión. En tiempos pasados fue común reuniones extendidas por el tiempo necesario, aprovechando de todo lo que Dios tenía preparado para su pueblo. Lo más que estudiaban la palabra de la forma correcta, sea por el Espíritu Santo, lo más entraba en el corazón y se mejoraban el comportamiento de Israel. Aprendieron de la fiesta de tabernáculos en el mismo mes e inmediatamente lo pusieron en práctica. Hicieron tabernáculos en sus terrados, en sus patios, en el atrio del templo, en la plaza, donde habían congregado, sea delante de la puerta de agua y delante de la puerta de Efraín. La congregación de vuelta del cautiverio ya por fin estaban libres para volver a adorar juntos a Dios en su nombre. Habitaron todos en tabernáculos. Era más que un avivamiento, sino algo que no habían practicado desde el tiempo de Josué. Así que entraron en días que eran mejor que nunca. Otra vez fueron llenos de alegría, lo que siempre marca días cuando el pueblo experimenta la bendición sobre ellos. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por compartir el tiempo juntos con la palabra de Dios enfrente. ¿Qué mejor situación podemos ver aquí en la tierra? La Biblia abierta enfrente de unos cristianos que quieren aprovechar de las enseñanzas de Dios. Y posiblemente hay alguna persona que no es cristiana, que quisiera también escuchar por qué es
que los cristianos se gozan tanto en la palabra de Dios? Porque nosotros sabemos que es un libro único, que no hay semejante en todo el mundo. La palabra de Dios, la palabra enviada del cielo para el provecho de quien quiera aprovechar, especialmente la iglesia. Bueno, estamos hablando del Dios soberano, sea el Dios de toda la tierra y los acontecimientos en la tierra. Hay que saber que Dios está encima de todo. Él siempre ha estado inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. ¿Y cuál tierra es? Es la tierra de Israel, que sigue de nuevo existiendo en nuestros días. Desde 1948, Dios hizo volver su pueblo a su patria, que Él había prometido a su antepasado Abraham, que su descendencia habitará en esa tierra, y están habitando allí en nuestros días. En el Nuevo Testamento, Esteban y Pablo, por ejemplo, predicaron, y cuando predicaban, haciendo referencia a toda la historia de Israel. Y por eso nosotros lo vamos estudiando. Estamos familiarizándonos con los lugares históricos, con los lugares geográficos, con los personajes bíblicos. Bueno, queremos de allí sacar lo que Dios quiere para su pueblo, que es una bendición hallado en su palabra. Vamos capítulo tras capítulo estudiando las historias bíblicas con este fin. Queremos desarrollar un concepto de nuestro Dios. Este te va a enriquecer. Vas a conocer a Dios según la palabra de Dios, según la Biblia, y no de otra parte, donde hay una inseguridad, porque es la Biblia que es la verdad, y el engaño está por todos lados, intentando de alejarnos del verdadero Dios. La Biblia nos acerca a Él con la pura verdad en cuanto de su carácter, en cuanto de su persona, en cuanto de su naturaleza. Y hoy vamos a estudiarlo de una forma intensa, por una oración que ocurre en los versículos de este capítulo de Nehemías donde estamos. ¿Cuál capítulo? Capítulo 9. Vamos a aprender cómo es Dios. Vamos a conocer sus caminos, los caminos que el hombre ha torcido, porque desde que cayó el hombre ha volteado todas las cosas, y en lugar de seguir en los caminos rectos, va en caminos torcidos. Ahora Dios es quien nos hace volver a lo correcto, a la manera en que Él funciona. Esto vamos aprendiendo. En este estudio bíblico, lo primero que queremos hacer es sacar la espiritualidad de la palabra, porque la palabra es espiritual. No es principalmente para el hombre intelectual, o sea, nosotros, en cuanto de nuestra mente, nuestra mentalidad. Claro, la Biblia también enseña nuestra mente, pero principalmente es una palabra para el corazón, para lo que hay adentro de nosotros. Bien, así que no vamos a seguir
no vamos a leer solamente para emocionarnos, aunque hay mucho de qué emocionar en la palabra de Dios. Pero bueno, repito estas cosas en los programas vez tras vez, para que entramos ahora con una actitud correcta. Bien, y vamos a capítulo 9 de el libro de Nehemías. Estamos estudiando los libros históricos. Ya Nehemías es el penúltimo libro histórico. En el capítulo 8 estuve hablando de la fiesta de tabernáculos en el principio. Y esta fiesta de tabernáculos fue una fiesta de la palabra, porque estaban leyendo Esdras, el escriba, leyendo toda la semana de la ley. Y en el gran día de la fiesta, que fue el último día, hubo una asamblea solemne, predicando o prediciendo mejor la realidad gozosa que Jesús Cristo anunció. Y el pueblo se puso de pie y estaban en la misma, día. Jesús celebraba el aniversario de ese día. Cuando él andaba sobre la tierra, fue a esta fiesta, la fiesta de tabernáculos. Y allí es donde él se puso de pie y clamó a todos los presentes lo que leemos en Juan capítulo 7, versículo 37 hasta 38. Vamos ahí. Si tú quieres, vamos ahí de una vez. Y vamos a ver lo que Jesús anunció en este mismo día de la fiesta de los tabernáculos. 7, 37 y 38. Aquí dice la palabra de Cristo. Dijo, versículo 37, en el gran día, el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, este es el propósito del cristianismo. Jesucristo expresaba lo que estaba en su corazón. Quería que gente viniera a Él y que cree en Él, y el que cree en Él, dice Él, de su interior fluirá ríos de agua viva. ¿No queremos aprovechar eso? La iglesia puede aprovechar. La persona que es quien sea puede aproximarse arrepentido y también aprovechar de las cosas de Dios, las cosas que todo el mundo debe aprovechar. O sea, el mundo está volteado, como he dicho antes. Ha entrado en tantas cosas que no era la intención del Creador. El hombre estaba siguiendo su propio camino, un camino perverso, porque el hombre había caído de su posición en que Dios lo puso al crearle. Ahora todo el mundo debe estar en la palabra de Dios para saber lo que quiere de Él, el Creador. Pero la mayoría, la gran mayoría, ignoran totalmente la palabra de Dios. Que no seamos así. Tenemos un Creador a quien vamos a dar cuentas un día. Y ha dado Dios un Salvador
que nos puede restaurar a una vida que le agrada a Él. Y podemos andar en comunión con nuestro Dios. Este es el propósito de nuestra existencia. ¿Cuántas personas están en una rutina diaria que no incluye a Dios? Solamente incluye las cosas mundanas, aún las cosas básicas de la vida, la comida, el vestido. Bueno, y añade el entrenamiento, ¿verdad? Y pierdan todo el propósito. ¿Por qué vivir? Salomón dijo, todo es vanidad bajo el sol, porque el hombre vive y después muere y deja todo atrás, por lo que él ha vivido se pierde. Solamente en el cristianismo hallamos verdadera razón por qué vivir. Vamos a entrar entonces ahora en Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, vamos leyendo, ¿verdad? Empezando con los primeros 3 versículos. Dice, el día 24 del mismo mes. ¿En qué mes estamos? Bueno, si has estado escuchando el programa, hemos estado en el mes séptimo. Vimos lo que ellos hicieron el primer día del mes. Y entonces hemos pasado al día 15 del mes hasta el día 22, que era la fiesta de tabernáculos. Y vimos que Esdras leyó la ley día con día en esa fiesta. Esta fiesta, como digo, ha terminado el día 22. Ahora, este capítulo empieza con el día 24. Vamos a ver lo que pasó el día 24 del mismo mes. Se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Unas señales de tristeza, tristeza por sus pecados. Hemos leído del gozo de la fiesta de Pentecostés. Pero aquí hay un día, bueno, antes de esto, el 23, debemos saber que hubo un arreglo en las vidas de las personas que habían casado con mujeres extrañas de las naciones alrededor de ellos. El 24, el 23 se involucraban con el acto de deshacerse de estas mujeres. El día 24 era puesto a un lado para arrepentirse, para sentir el dolor del pecado que habían permitido entrar en su vida. Era un día de celicio, dice. Era un día de ayuno. Y ya se habían apartado la decencia de Jehová de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, sea 6 horas. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Vamos a ver lo que está pasando aquí en ese día en el libro de Nehemías. 2 días después de la celebración especial de los tabernáculos, en que Israel gozaba por la manera milagrosa que Dios les sostuvo en el desierto. Por eso estaban en tabernáculos, recordando el tiempo cuando estaban viviendo así en tiendas en el desierto.
sin tener casas, ni heredad, ni posesiones. Y vieron o recordaron la manera milagrosa que Dios les sostuvo en el desierto y cómo les hizo heredar ya la tierra prometida. El pueblo siguió juntos y ahora para ayunar juntos. Pudieron añadir a la conmemoración de esos días la manera en que Él les libró del cautiverio, después de estar expatriado por 70 años. Esto también ya estaba en su historia, hace poco que habían salido ellos de ese cautiverio. En verdad, Israel tenía por qué alabar al Señor por su fidelidad con ellos y por su bendición que queda sobre ellos, por la cual pudieron ver su gran amor y verdad. Celebraron la fiesta de tabernáculos desde el 15 hasta el 22 del mes séptimo, y el siguiente día, lo que había dicho, corrigieron la delincuencia de los muchos que habían tomado esposas ilegalmente de las mujeres de las naciones alrededor de ellos. En ese día 23 se separaron de ellas y, habiendo hecho la obra de una vez, el día 24 fue consagrado para meditar sobre el pecado hecho y también, como vamos a ver, lamentar a su infidelidad como nación sobre los siglos. Nosotros podemos entrar en ese día de ayunos, recordándonos ahora de la caída del hombre a un estado de completa depravación, viendo la imposibilidad de vivir correctamente o volver verdaderamente del mal camino que ha tomado, sin una fuerza exterior para ayudarle. Es decir, sin esta fuerza exterior no hay remedio. De esta forma, en este programa vamos a meternos en la situación descrita en el capítulo 9. Primeramente, confesaron su pecado y lo de sus padres, reconociendo así su estado delante de Dios, su estado incorrecto. La confesión fue acompañada por la lectura de la ley del Señor. Y la ley del Señor es lo que les hizo reconocer su pecado. La cuarta parte del día, sea por 6 horas, puestos de pie. Por otra parte, 6 horas más en 6 horas más ocurrió la confesión de sus pecados, acompañado por la adoración, confesando sus pecados, adorando a Dios. ¿Cómo es eso? Uno piensa que por confesar su pecado no sería esto adoración, pero sí, porque al confesar uno sus pecados está proclamando que Dios es santo y que Dios les ha dado el camino correcto en que andar. Así que mientras que están confesando que no han hecho lo que Dios ha mandado, están adorando a Dios por lo que Él les ha dado y por lo que Él es. Esto es lo que vamos a ver por todo este capítulo. Vamos a ver cómo nosotros de igual manera debemos orar, confesando nuestros pecados y al mismo tiempo adorando a
Dios, porque Él es digno. Me hace acordarme del avivamiento en China. Yo creo la mayor parte en el norte de China, ¿verdad? Al principio del siglo XX, en lo cual el gran misionero Jonathan Goforth fue involucrado. Como en todos los avivamientos, el Espíritu Santo trajo convicción de pecado. Y el arrepentimiento fue expresado por las oraciones de los hombres y de las mujeres, en que uno por uno ellos confesaron sus pecados en su oración en voz alta por horas. Goforth relataba cómo el fuerte orgullo fue quebrantado por la confesión pública. Pero es que la convicción superaba el orgullo y por eso lo hicieron. Jamás lo hubieran humillado de esa forma por otra razón. Es porque el Espíritu Santo trajo convicción de pecados y tenían que quitarse de esa culpabilidad. Por eso oraban a Dios que les quitara esta culpabilidad. Pues así, por 6 horas los israelitas confesaron sus pecados, puestos de pie. Así, reavivaron el fuego espiritual de Israel. Solamente así se aviva el fuego espiritual. Uno puede renovar los ritos, las ceremonias, pero solamente por el arrepentimiento, confesando los pecados, se puede avivar el fuego espiritual. Y esto fue después del cautiverio, 70 años, recuerda. Por la ley de Dios es el conocimiento del pecado, dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:20. ¿Cómo dijo? Por la ley es el conocimiento de pecado. Y al reconocerlo, lo confiesen. Así que supieron de su pecado por la ley. Ahora están confesando sus pecados. Porque ya se dan cuenta que han pecado y que sean pecadores. Es así hasta el día de hoy. Nada cambia en el Nuevo Testamento de este principio espiritual. El conocimiento del pecado tiene que venir por medio de la ley de Dios al oído del pecador. Luego él tiene que reconocer que es un pecador por la ley y confiesa su pecado. Confiesa que ha fallado delante de Dios, realiza su posición verdadera delante de Dios y se arrepiente. Es así hasta el día de hoy. Entonces, después de eso, ¿qué? Sigue la adoración. La adoración a Dios por lo que Él es, que no cambia, y Él es digno de alabanza y nosotros no. Entra un inducto entre los cristianos en haciendo esto, y dice, por todos es convencido. El inducto entra en una reunión cristiana, y por lo que él oye allí, por la verdad que declara el cristianismo, dice la Biblia, por todos es convencido el inducto. Por todos es juzgado. Es necesario juzgar en las reuniones, en los cultos cristianos. Él juzga según la ley de Dios.
Hoy en día es popular decir, no debemos juzgar. Es una mentira, es un engaño. En la reunión cristiana se debe juzgar a las personas. No estoy diciendo que debemos a cada uno hacer públicos sus pecados. Eso es cosa de ellos. Pero debemos predicar lo que Dios ha demandado de nosotros y cómo hemos fallado. Y esta juzga el incrédulo que está presente, el pecador que está presente debe sentirse culpable. Yo leí en un artículo de una prostituta que fue a la iglesia y dijo ella, yo salí peor que cuando entré. Y el escritor del artículo estaba culpando a la iglesia porque ella se sintió mal entre ellos. Yo le digo que esto fue lo correcto. El pecador debe sentirse mal delante de la palabra de Dios. Es la primera reacción. El temor de Dios entra en uno y es el principio de andar en el camino correcto hacia el arrepentimiento. No sea engañado por lo que es popular en nuestros días, porque hay mucho que se nos está desviando del camino de Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pues así, dijo Pablo, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. La presencia del Espíritu Santo habla a su corazón y lo que se está diciendo en la reunión por el Espíritu Santo hace manifiesto lo oculto del corazón del pecador. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto es lo que debe pasar en nuestras reuniones, no como los hombres lo enseñan. De esta idea de proveer un ambiente que sea agradable a los visitantes. Este es un engaño, os digo. Y lo que yo acabo de leer fue 1 Corintios 14, versículos 24 y 25. Créelo, porque es la palabra de Dios, no la palabra mía. No es la opinión mía, es la palabra de Dios hablado por el apóstol Pablo. Bueno, seguimos adelante en versículo 4. Y aquí vamos a ver cómo empiece la confesión y la adoración. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Están orando en frente de la multitud, expresándose en nombre de todo Israel. Luego, en versículo 5 menciona los mismos levitas y algunos más. Y dijeron a la multitud, estas eran las instrucciones: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Así empiece la oración de confesión y adoración. Hemos oído de ellos por nombre antes, esos levitas, antes en el libro. Mayormente, algunos no. De los levitas que ayudaban al pueblo, estaban delante con
con el escriba Esdras. Ellos subieron a un grado o una plataforma, ¿verdad? Clamando a Dios, orando, conduciendo al pueblo en oración. La oración estaba repleta con la alabanza, bendiciendo a Dios. Detalladamente le alabaron y vamos a ver de las formas que fue alabado Dios aquí, para que nosotros aprendamos, para que nosotros oremos también bíblicamente. Nuestra oración también debe estar repleta de adoración, de alabanza para el Señor. Y vamos en este capítulo, como nunca, ver los atributos de Dios. En este versículo 5, le alabaron por ser Dios eterno. ¿No es lo que dice? Bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendiciendo a Dios que es eterno. Nosotros los hombres sabemos solamente del tiempo, sabemos de ayer, hoy, mañana. Dios es Dios en la eternidad. Dios que nunca fue creado. Nunca empezó a ser. Nunca nació. Siempre existía. Alabamos al Dios eterno. La segunda cosa, por lo cual alabaron, por su nombre, dice. Dice, ¿cómo vamos? Uno por uno, aquí, desde la eternidad, y bendígase el nombre tuyo. En la oración, ellos están bendiciendo a Dios porque es eterno y por su nombre. Al decir esto la Biblia, al hablar del nombre de tal persona, de quien sea, estamos hablando de sus características. En la Biblia era así, que el hombre tenía un nombre que revelaba su carácter. Así que Dios es alabado aquí por su nombre, sea su carácter y sus atributos. 3. Glorioso, sigue, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Porque su nombre es más glorioso que el ser humano pueda expresar, ¿ves? Sobre toda alabanza. Jamás hacemos o lo podemos alabar y glorificar suficientemente. Él es encima de todo lo que podamos decir. Vamos a estar conscientes de esto. Cuando estamos adorando a Dios, estamos haciendo lo mejor que el hombre creado puede hacer. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que Dios es más alto que lo que estamos diciendo. Él merece más que nosotros podemos darle, porque su nombre es más glorioso que el ser humano puede expresar. ¿No hemos dicho que por medio de la Biblia vamos a saber cómo es el Dios creador? Que vamos a aprender de la Biblia cómo es Él. La Biblia revela la persona de Dios y no hay otra parte, yo creo, en la Biblia donde lo hace expresándose de esta forma que hallamos en todo este capítulo, de aquí en adelante. Bueno, luego
le alabaron, en versículo 6, le alabaron por ser único. Dios, mira, existe Dios y entonces existe todo lo demás. Dios es aparte de todo lo demás que hay. No hay comparación. Dios es único. Y versículo 6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Bueno, esta entonces nos demuestra que le alabaron a Dios por ser único. Debemos alabar a Dios porque Él es aparte de todo lo demás, incomparable. Debemos reconocerlo. Ahora, estoy uno por uno apuntando aquí lo que ellos, la manera en que ellos alabaron a Dios. 1, por ser Dios eterno. 2, por su nombre, su carácter. 3, porque su nombre es más glorioso que el ser humano puede expresar. 4, Él es único. Ahora 5, es por ser creador de los 3 cielos y su ejército de los cielos, que son las estrellas, la luna y el sol. Están adorando a Dios primeramente por ser creador de los cielos. Versículo 6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Está hablando de más que un cielo. Y debemos ver que la Biblia enseña que hay 3 cielos. No lo vamos a meternos ahora, pero Dios es el creador de, no el cielo, de los cielos, de todo lo que hay encima, de todo el espacio, de todo el universo, de algo más allá del universo, que es el cielo de los cielos. Bien, entonces, el ejército del cielo, de los cielos, son las estrellas, la luna y el sol. Él es el hacedor. Qué malo hacen los que adoran el sol. Hay mucha religión que adore el sol. Él es el creador del sol. Es un pecado, es una idolatría adorar a la creación y no al creador. ¿Qué más? Por ser el dador de la vida, Él es digno de oración. Tú vivificas todas estas cosas. Ahora la vida, los científicos intentan de entender, discuten entre ellos cómo entró la vida y si hay vida en otros planetas. No, porque la vida viene solamente del Creador y tú vivificas todas estas cosas. La vida ha venido del Creador. Le alabamos a Él. Y los ejércitos de los cielos te adoran. Adelante. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Por su elección. Le están alabando por ser el soberano que eligió a Adán y los detalles de la existencia de Abraham. Esto todo inició en Dios. Aquí está hablando del plan de Dios, ¿verdad? De la forma en que Él lleva a cabo lo que son sus propósitos desde antes de la formación del mundo. Él elige a Abraham. Allí está cumpliendo con
el propósito eterno por su elección de Abraham y los detalles en cuanto de su vida. En versículo 7, vamos a ver lo que son. Primeramente, Dios eligió a Abraham y le separó de todo el mundo. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste, lo apartó de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. O sea, cambió su nombre de Abraham a Abraham, príncipe de naciones, es lo que significa. Dios es quien lo hizo con Abraham. Y Dios es también el que le fortaleció en espíritu y le daba una fidelidad. Versículo 8. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. Dios preparó a Abraham por el ministerio, por la parte que él iba a tomar en su plan. Y hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, y menciona creo que hay 6 naciones aquí: Eteo, Amorreo, Ferezeo, Jebuseo y Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Todo esto es alabanza a Dios. Dios que formó este carácter de Abraham, la fidelidad en su corazón transformado, el que le transformó y le puso el nombre Abraham, que es un nombre que no podía llevar antes que Dios hizo la transformación en él. Habla del pacto con Abraham, el cumplimiento de su promesa a Abraham, y que él es Dios justo. Así termina el versículo 8, porque eres justo. Estaba alabando a Israel por medio de sus líderes en las características de Dios, los atributos de Dios. Dios es justo. Lo alabamos así. Mucho hablamos de su amor. Yo no he leído de su amor todavía en estas alabanzas. Pero sí leemos en versículo 8 que Él es Dios justo. Menciona que en versículo ¿dónde estamos ya? Versículo 9. Versículo 9. Voy siguiendo aquí con la Biblia para que vemos versículo tras versículo lo que están haciendo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Aquí están alabando a Dios. Menciona que es Dios libertador, mostrando que por sus obras en Egipto les libró de Faraón. Un Dios que escucha la oración. Como dice aquí, oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Le están alabando por ser el que escucha la oración. Ahora versículo 10. Y hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Alabando a Dios, porque es un Dios de milagros. Está mencionando las obras, las maravillas, ¿no? Hiciste señales y maravillas. Dios siempre hace señales y maravillas. Si Dios dejara de hacer señales y maravillas, dejara de ser Dios. Es su carácter, es su naturaleza.
Tenemos que ver a uno obrando entre nosotros que hace maravillas, que hace milagros. Es un Dios de milagros, famoso por las señales y la justicia que obró contra Faraón. Todos milagrosos. Todas obras milagrosas contra Faraón. Luego llegamos al versículo 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. ¿Cómo abrió el mar aquí? Haciendo diferencia entre su pueblo y sus enemigos. Dios no trata a todos igual. Trata a sus enemigos de una forma y a su pueblo de otra forma. Vamos a recordar quién es el Dios de la Biblia, y lo estamos haciendo, ¿verdad? Y tendremos que continuar, pero estamos, haciendo una cosa muy aprovechosa para nuestra alma. Al ver de qué forma los líderes, los levitas, alabaron al Señor. No hay una lección más grande para nosotros que reconocer quién es Dios y que nosotros vivamos para Él con todo nuestro ser. Este es lo que va a caracterizar nuestra manera de vivir la vida cristiana. Será por el concepto que tenemos de Dios. Y aquí tenemos muchos conceptos de Dios que nos ayudará en entender su carácter. Y esto transformará nuestras vidas. Es de mucho provecho lo que estamos estudiando y seguiremos estudiándolo en la siguiente lección. Que Dios os bendiga mucho y que aproveches cada uno de esta gran lección de la palabra de Dios. Ese es un capítulo muy importante para nosotros y no vamos a ir apurados solamente para decir que hemos enseñado o hemos aprendido de otro capítulo. No, vamos a aprovechar. Vamos a orar que Dios nos da entendimiento y que Él aviva nuestro corazón por medio de la revelación de su persona. Hasta la próxima vez.